Quisiera que este sermón de la palabra de Dios sea una herramienta que trata de hallar una respuesta bíblica al caos sufrido por cristianos e iglesias locales en momentos de difícil explicación en nuestra vida en la tierra. Hay momentos de un caos total, de una confusión que no sabemos por dónde tirar, no sabemos el porqué de las cosas. Y este mensaje, este sermón trata de resolver en parte este enigma. Y este sermón lo que pretende es que podamos reposar en la Escritura en tales momentos de oleaje, de inquietud y de rachas de confusión. Y los que estén pasando y viviendo por tales momentos, a no ser que sea por causa de pecado, que encuentren en la palabra del Señor el refugio encomendado por el Padre. Recordando un texto: tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón en ti, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si nuestro pensamiento está en las Escrituras, podemos hallar paz. Y para hablar de este caos, hermanos, que las iglesias viven en este tiempo, y en particular la Iglesia del Camino y otras donde recibo noticias de ellas también, quisiera que me acompañarais a Génesis 1. Verso 1 y 2. I ara dirà, què té que veure això? Dice la Escritura que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Amén a la palabra del Señor. Voy a repetirlo y intentaré añadir un par de traducciones más. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Un término mejor para el desordenada es informe, sin forma. Otros traductores añaden en caos. En caos. Es por esto que el Señor se ha usado de este texto para hablarme algo, para hablaros algo. Recibo paz al saber que en el primer texto de la palabra de Dios, en el primer capítulo, en los primeros versos, hay una verdad que nos sirve para andar este tiempo. La verdad es que en el principio, cuando el Señor creó los cielos y la tierra estaba informe, sin forma, desordenada, desadornada, en un caos, etcétera, etcétera, así como traducen los traductores las Escrituras. Y lo que se pretende en este sermón es añadir shalom, paz, a aquellos que estén sufriendo un momento de caos, para que en ese momento de caos uno reciba paz sabiendo que cuando Dios empieza a crear en la creación, siempre empieza con caos. Voy a repetirlo. Es en el primer texto de la Biblia que el Señor nos explica y nos anuncia que cuando crea, a nuestros ojos es un caos. Dicho sea de paso, ya sabéis que lo he dicho alguna vez, nuestro orden, todo bien puesto a la manera que nosotros creemos que tienen que ser las cosas, muchas veces provoca un caos en la voluntad de Dios. Y para que la voluntad de Dios se haga en nosotros,
El Señor tiene que desordenar nuestro orden y generar su caos. En ese momento, el aliento de esta palabra es que usted sepa que si usted está pasando por ese momento, sepa que probablemente Dios esté creando. Otra oportunidad. Que probablemente en su caos sea el mover de Dios creando algo nuevo. Cuando Él crea, empieza con caos. El caos viene desde nuestra perspectiva. ¿Qué quieres decir, pastor, con esto? Nosotros recibimos calma al alma y el corazón cuando llega el día 20 de cada mes y seguimos teniendo la nevera llena. Y sabemos que el día 31 podremos pagar el mes. Tenemos calma en el corazón cuando no tenemos familiares enfermos. Tenemos calma en el corazón cuando nuestros hijos parecen estar colocados. Eso no tiene absolutamente nada que ver con la paz de Dios. Está el Señor aquí, aleluya. La paz de Dios es totalmente diferente. La paz de Dios es un sentir espiritual incomprensible que no ha subido a la mente ni al alma humana de aquellos seres que viven en la tierra con un conjunto de dificultades. La nevera no está llena, no sé cómo voy a llegar a fin de mes, tengo familia enfermo y mis hijos están desperdigados, pero con Dios estoy en paz. Mi sentimiento es vertical y no horizontal. Por norma, el hombre prefiere estar en paz con los hombres, pero enemistado con Dios. Pero la shalom no es horizontal. La shalom es vertical. Luego, cuando ocurre eso, que nosotros en nuestra ordenación carnal nos movemos en esa calma, y dejadme que esto lo repita, muchas veces propiciada por el diablo desea una calma religiosa en cada uno de nosotros, incluso el diablo desea una calma religiosa en la iglesia, para que la gente diga todo va bien y en verdad todo va mal. Y cuando quizás las cosas parecen que más mal van, es cuando el Señor esté creando desde la nada con su caos. Y no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea toda la gloria. Nuestro carácter, nuestro impulso, nuestra manera de ser, por norma, tiende a generar un caos en el cielo. Pero el orden de Dios provoca caos en la vida del hombre. Es así desde el inicio hasta el final. El poder creativo del Señor se enciende en nuestra dificultad de adorarle. Cuando quizás más las cosas ordenadas tenemos, es cuando empieza a moverse todo a una forma que no quisiéramos. Pero el bálsamo, la alegría de este sermón es dejarte ver o entrever que quizás si está ocurriendo eso en tu vida, es que Dios esté creando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra era un caos. Aleluya. Es enorme, hermanos, al menos a mí esto me asusta. El poder creativo de Dios, Dios empieza a crear con su creatividad, valga la redundancia, incluso en nuestra imposibilidad. Es cuando nosotros no llegamos a poder hacer, cuando Él empieza a generar desde su naturaleza hacia nosotros. El poder creativo incluso se mueve y se manifiesta en nuestro pecado. Es por eso que Dios ordena a gente generando caos en familias concretas, porque eso es parte de la disciplina del Señor para ordenar y crear algo nuevo. Algo nuevo como el amor, algo nuevo como la paz, como la paciencia, como la benignidad, como la bondad, como la fe, como la templanza, como la mansedumbre. Algo que no está en la tierra para comprarse y que solo se puede generar a partir del cielo. ¿Cómo te crees que se genera la paciencia?
Con respuestas que no llegan. ¿Cómo te crees que se genera el amor? Con respuestas de odio hacia tu persona. ¿Cómo te crees que nace, hermano mío, la benignidad? Con respuestas de maldad hacia tu persona. De esa manera, el Señor genera un caos en el interior y Él de Él mismo saca de Él para crear bondad, para crear amor, para crear benignidad. Dificultad, imposibilidad o pecado generan creación de Dios. Para mí es absolutamente magnífico esto. De alguna manera, amados hermanos, el caos de Dios es la primavera de Dios. Es esa estación de cambio de invierno a verano que altera la sangre de todos. Esa estación hiperalérgica que uno no sabe nunca cómo vivirla y cuando viene, siempre viene por sorpresa, aunque sepamos que viene. Dios genera caos en las vidas a forma de una nueva estación. Acontentémonos en el caos por ser creación anticipada. Aleluya. Si usted está viviendo un caos, quizás es probable que Dios esté creando. La palabra creó los cielos y la tierra es el hebreo bará, y este verbo tiene un significado teológico muy profundo, puesto que el significado de este verbo anuncia que solo este verbo se puede producir a partir de un único sujeto. Dios. Y de ese sujeto, de él mismo nace ese verbo crear. En ese sentido está implícito en este verbo. El verbo expresa creación desde la nada. Lo dije un día, ex nihilo. Él se sienta en el trono de la eternidad y de él saca. De su idea nace. Aleluya. El hombre genera cosas de lo ya creado, inventa cosas de materia creada, pero Dios, de Él mismo, de la nada, hermanos míos, de algo que no existe, piensa y sale. Es por eso que en el caos del Señor, en ese momento, esos momentos que no entendemos el trato y vivimos confundidos, el Señor Dios Todopoderoso añade virtudes en los hombres que no pueden ser jamás virtudes que nazcan del hombre. Nacen del pensamiento de Dios. Uno no puede alabar a Dios cuando muere un hijo, solo eso puede nacer del pensamiento de Dios. Uno no puede alabar a Dios cuando no tiene. Eso nace del pensamiento de Dios. Ex nihilo, de la nada crea, generando un caos. Desde ese principio que Él crea, Él sigue creando. Se regocija en crear, hermanos. Aleluya. En el principio creó Dios, es el principio de Génesis. Pero me gusta hacer esta trampa. El principio de la escritura, de la historia bíblica, no es Génesis 1. Porque antes de Génesis 1 ya había un principio, que está en Juan 1. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Es anterior a Génesis 1. Es por eso que el increado, porque captar Génesis 1 dice en el principio creó Dios, pero Juan 1 no dice en el principio creó Dios al Hijo. En el principio era el verbo, ya era coeterno con el Padre, a Él sea toda la gloria. Por eso nuestro caos creativo resulta de la preexistencia del verbo increado. Gloria a su nombre, hermanos. Reposamos en el constante diseño del Creador. ¿Reposa usted en eso? Usted está asustado esta tarde, no sé.
y crea los cielos y la tierra, y la Biblia dice que separa la luz de las tinieblas, etc. Y en su creación manifiesta un orden creativo y un orden de acontecimientos. El separar la luz, ¿saben qué significa más bien el verbo separar? Es reservar. Qué diferencia, ¿verdad? Separar una cosa de otra, una está aquí, la otra está allá, pero reservar es coger lo bueno y reservarlo para alguien. La luz está reservada para los suyos. Crea de la nada en esa cualidad exclusiva, nace de Él, emana de Él. ¿A qué compararé cuando le pedí al Señor, déjame compararlo con algo? Es algo que vais a entender fácilmente. Es comparable al nacimiento de una criatura, hermanos. Ese bebé que está dentro del vientre de una madre y es la hora de que quiera o deba salir de ese lugar, de esa atmósfera, es puesto en otra atmósfera totalmente distinta y eso genera un caos dentro de él. Ya no respira por el cordón umbilical, ya no come por el cordón umbilical, sino que tienen que azotarlo para que llore y se manifieste la respiración pulmonar. Es un caos para la criatura. Todo bebé tiene que llorar. Ese es el caos creativo de Dios. Cuando Él genera un caos en las vidas para que el cambio de atmósfera y para que Él cree cosas en nosotros que antes no estaban. Dios saca de Él para crear. Y fíjense, lo que saca es santo y lo expone a la atmósfera de lo corrupto. Eso genera caos, hermanos. Es un choque de atmósferas. No puede cohabitar lo santo con este cuerpo, pero Él lo hace y genera y crea y vuelve a hacerlo, generando ese caos en cada uno de nosotros. Si cuando en el relato del Génesis el caos se generó en un lugar no caído, ¿cuánto más ahora cuando lo inmarcesible irrumpe en lo corrupto no generará caos? Luego, si hay alguien aquí que esté sufriendo una situación que no entiende, y no por pecado, sino por obediencia, es que quizás el Señor esté creando en él para gloria de su nombre. Amén, amén y amén. Crear también es criar. En realidad el verbo habla más de criar que de crear. Criar como a un niño. Esa expresión de desordenada o informe o en caos, en hebreo es tohu va bohu y significa el caos incomprensible creado por lo divino. Ordena mediante caos porque es en el caos que nosotros percibimos el orden de Dios. Ordena todo lo que es de Él. Porque el carácter de Dios es un carácter estricto. ¿Lo creéis? El Dios de la Biblia es estricto y ordena estrictamente. Tocamos los textos que estuvimos orando en ellos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y púsole en el altar sobre la leña. Recordad de que compuso significa ordenó. Porque hasta lo que va a ser quemado tiene que ser ordenado. Y muchas veces el orden de Dios para nosotros es un caos. ¿Lo digo? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hay gente que ya tiene una silla en la iglesia. Y siempre se sienta en el mismo sitio y cuando le quitan el sitio se descontrola. Y cuando le mueven a otro sitio ya no está igual. Y esto es una metáfora a la que Dios va a hacer con los suyos. Dios va a quitar el sitio y te va a poner en otro porque es la voluntad del Señor. Y quizás no a todos, pero el Señor suele hacerlo.
El Señor manda a Abraham ordenar aquellos troncos. Uno cuando echa leña para ser quemada no la ordena, hermanos, pero era un altar. Era un altar. Algunos de nosotros, como esa leña, tenemos un llamado. ¿Cuál es? Es que no sé cuál es mi llamado. Quizás seas leña para arder. Leña para arder. Arder es un noble llamado. Otra oportunidad. Arder es un noble llamado. Arder en la tierra para brillar en el cielo. Porque los que arden en él viven en el caos ordenado de Dios. Porque el fuego de Dios es imparable, hermanos. Arder. Esa leña ordenada por Abraham para que el sacrificio sea puesto. Es que yo creía que mi llamado era, igual no es predicar, igual no es cantar, arder igual es el llamado. Arder. ¿Saben por qué? Porque el que arde alumbra, hermano. Aleluya. Y el que arde es transformado a la forma que el fuego le da. Hay un orden como Dios coloca su leña y después venido el fuego hace lo siguiente. No le moldean los sistemas religiosos, es el caos del fuego el que da forma a la leña. Arder. Arder. La acción de ese fuego transforma la madera en ceniza. ¿Y acaso ese no es el llamado de todos? ¿Cuál? ¿El desaparecer? ¿El que vale ya de tu ego y tu razón? El que basta ya de tus motivos y argumentos. Arde para desaparecer. Eso es lo que hace una brasa encendida. Pero veo poco fuego, hermanos. Éxodo 27, 21. Y en el tabernáculo del testimonio, afuera del velo, que está delante del testimonio, pondrá Aarón las lámparas en orden delante del Señor, desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel, por sus generaciones. Y es que otros tienen este llamado también de alumbrar por medio de ser lámpara. Pero dijimos que aún las lámparas que alumbran deben ser ordenadas. No es suficiente con alumbrar, no lo has hecho todo. Porque alumbrando te fuiste no sé dónde. Y Dios tiene que ordenar por medio de caos a su pueblo. Gloria tenga su nombre. Ordena las lámparas para qué. ¿Qué lámparas hablas? Las lámparas que van a alumbrar el caos de los sacrificios levíticos. Las lámparas que alumbrarán el cordero que muere, la vaca que agoniza, las palomas que son aplastadas, esas lámparas tienen que estar ordenadas. Serán testigos de este noble llamado. Alumbrar a los que son sacrificados. Y quizás haya gente en la iglesia del camino que tenga este llamado. Alumbrar los sacrificios. Gloria a su nombre, hermanos. Los que alumbran no les importará que les ordene. Probablemente los que impidan el orden es porque nunca han alumbrado. Levítico 24:4. Sobre el candelero limpio pondrás siempre en orden las lámparas del Señor. Aún más, otro nivel más alto. ¿Cuál? El nivel de sobre el candelero limpio. Es decir, el candelero está limpio, pero no está ordenado. Y es que la dificultad que se tiene para ordenar lo limpio es enorme, hermanos. Es agotador. Porque ordenar lo sucio es fácil. Has pecado, tira para aquí, si no te va bien, te vas. Y si continúas en esta actitud, vete. Es fácil hacer esto. Lo que es difícil es ordenar al que está limpio.
Porque el limpio no se ve sucio y en consecuencia se ve ordenado. Pero es Dios que quitará los asientos y pondrá las cosas como quiera, como quiera, como quiera, por su voluntad. Es fácil reprender a los que se ensucian porque la suciedad es evidente, pero el orden no. Les es evidente la mancha en el vestido, pero no la descolocación a los limpios. Haber perdido las formas, haber perdido el lugar que te toca, haber perdido, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto cuesta hacer esto, hermanos? Reprender a los limpios es sumamente difícil. Pero además de limpio, usted tiene que estar ordenado. Las lámparas no tienen potestad sobre sí mismas, sobre su orden. Es Dios que ordena las lámparas. ¿Y quién va a reprender a los limpios? Bueno, hay otro texto. Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que ordenases lo deficiente, corrigieses lo deficiente. Pablo, el apóstol, manda al pastor Tito de ordenar las lámparas que están en deficiencia en la iglesia. Está ocurriendo algo que no está bien. Y te he dejado aquí para que lo ordenes. ¿Y saben qué dice Tito? Vale, yo lo hago, pero que la carta se lea a la iglesia. ¿Por qué es fácil? Porque para Tito el hacer esto se puede malinterpretar como algo personal. Pero mientras la gente sepa que la orden viene de arriba, entenderán que el orden viene de Dios y genera caos y genera presión y Dios mueve los hilos como Él quiere para su única gloria y honra, porque sigo diciendo que solo a Él sea la gloria y Dios en su caos nos volverá al principio, en el principio del orden, en el principio de la descolocación para colocar. El mueble aquí, la silla aquí, la mesa ahí. Dios dice al revés, el mueble allá, la silla aquí. Si le hiciera esto a la Conchi en casa. Madre mía, si le moviera algo. Si a veces viene el Mariano y hace así, expresamente en un espejo y dice, el Mariano ha bajado. Imaginaros si cambiamos los muebles. El principio del orden siempre es un caos y voy a la recta final. Un caos religioso en las iglesias. Un caos a veces humano también en las iglesias. Caos por errores, caos formados por tropiezos. Me acuerdo cuando estaba Jerusalén tan desordenada, que se vieron y se manifestaron los sentimientos de Jesús, encaminándose hacia ella y gritando aquello que delante de sus discípulos quedó para la posteridad: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta los polluelos y no quisiste? ¿Cuántas veces quise y no quisiste? No quisiste. Jerusalén no quiere el orden de Jesús. No quiere el orden de Jesús. Porque el orden religioso previamente establecido es el orden que mata a profetas y prefieren matar a profetas antes que les descoloquen. Y hoy sigue ocurriendo esto en las iglesias, ¿verdad? Preferimos que esto no, esto sí, esto no me gusta, esto tira para allí, antes que Dios coloque las cosas como Él quiera. Porque el caos de Cristo provocaba división y ese fue el principio del orden divino. Cristo siempre motivo de división. Pero me encanta la expresión. No dice como la leona junta a los leoncillos. No dice como la tigresa junta a los tigres. Dice como la gallina junta a los polluelos. Oh, hermanos. Junto a los polluelos en el caos de su obra. ¿Os acordáis? Cuando llega el caos de la cruz, todos le dejan.
Esa frase resonaría en sus oídos quizás como la gallina junta los polluelos. ¡Aleluya! Como la gallina junta los polluelos. En el caos de la cruz los espanta momentáneamente, pero luego los junta en el aposento alto. Cuando estaban agonizando de miedo y no sabían qué hacer, Él entra y les dice: Shalom a vosotros, os junto, os abrigo, aquí estoy. Y es brutal porque es impresionante cómo esa división en la cruz reserva la luz para luego recogerla para sí mismo. Y dice: os quise juntar, ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta los polluelos debajo de sus alas? Me encanta esta expresión porque, repito, no dice la tigresa a los tigres, no dice la leona a los leones, dice la gallina a los polluelos, hermanos. El Señor Jesús se comparó a una gallina. Una gallina, hermanos. Me asusta. Y yo digo, ¿por qué? Y recibo explicación de Dios. No es porque Dios sea una gallina. Es porque usted y yo no llegamos ni a polluelo. Y Él se rebaja a modo de gallina, juntando debajo. Me encanta. ¿Por qué gallina? ¿Saben por qué? Porque es de los pocos animales que tienen alas y no vuelan. Las alas las usan para juntar a los polluelos. Nunca vi una gallina volar, pero muchas veces juntando los polluelos. Él usa sus alas para juntar a los suyos, debajo de sus alas. Porque tengo una buena noticia para el que está sufriendo un caos. Su caos siempre tiene el control de sus alas. Aleluya, estás aquí, Señor. Estás aquí. Su caos siempre tiene el control de sus alas. Caos de Dios. Sí, un caos de... El caos de Dios. Es que esto es fuerte. Es que le estamos pidiendo a Dios cosas. Es que le estamos... hablaba con los hermanos, a veces no sabemos lo que estamos pidiendo a Dios, porque nosotros quisiéramos que las oraciones se cumplieran de una manera. Esto es muy elevado, ¿eh? Pero a veces las oraciones se cumplen de otra. Es que quiero que me dé esto. El Señor, para plantar algo, arranca otra cosa. El Señor no va a plantar fruto en medio de una maleza. El Señor, para plantar, arranca para plantar. No queremos muchas veces, y soy culpable de esto, no queremos ver nuestras oraciones respondidas a la forma de Dios. Queremos que la responda a mi forma. Solo queremos verlo a nuestra forma, no a la forma de Dios. Queremos ver nuestras oraciones respondidas viendo a Dios plantando, pero no viendo a Dios arrancando. Pero para plantar tiene que arrancar. En su poder creativo arranca. En su caos creativo arranca. Soy culpable de no querer ver mis oraciones cumplidas, porque son a su forma. El bien que oramos viene precedido por el caos creativo de Dios. Ejemplos, pastor. Ningún Abraham quiere ver a su oración Isaac cumplida en el altar del sacrificio. No lo quiere ver así. Y es la oración respondida de Dios. Pero ahora sacrifícamelo. Tú me lo pediste, pero a mi manera. Sacrifícamelo. Ningún Zacarías quiere ver a su hijo Juan el Bautista hecho un esenio, dividido del sacerdocio, muerto a los 30 años. Pero Juan el Bautista era la oración respondida de Dios. Usted no quiere ver la oración respondida. Usted quiere ver a su forma. Señor, limpia la iglesia. Igual se va tu familia. Señor, despierta. Igual pasan cosas que no queremos. Señor, bendice al pastor. Al igual se lo lleva.
No queremos ver a la forma de Dios las oraciones respondidas. No las queremos ver. Ningún piadoso hebreo quiere ver cómo su oración de restaura Jerusalén es contestada con Tito, emperador de Roma, quemando y arrasando Jerusalén para la pronta recuperación de la misma. No quieren ver eso, pero es oración contestada. ¿Estáis aquí? El principio del caos creativo es ese. Caos en el Señor. Ningún hebreo con las espaldas dobladas en Egipto, cuando clamaban en oración a Dios, libéranos, quiere ver cómo Dios contesta su oración teniendo los 40 años en el desierto. Pero es oración contestada. Ten cuidado lo que oras. Y en medio de ese desierto insoportable, María ya se ha enronquecido la garganta, la pandereta ya no canta y tienen sed y no pueden beber. Me cachis en la mar, hombre. Entonces viene Moisés delante de Dios pidiendo. Me dicen que tenían melones en Egipto, me dicen que tenían carne allí. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos para beber. Y llegan a un lugar llamado Mara, donde había agua amarga. ¿Qué hace Dios? ¿Hubiera podido hacer Dios? Bebed de esa agua que la limpio. Pero ¿cómo contestó la oración? Arranca un árbol, Moisés, y ponlo en el agua, porque para plantar tiene que arrancar. Y la oración es contestada, lo arrancó Moisés, sí. Tu oración quizás arranque árboles. ¿Hace falta que sea más explícito? ¿Hace falta? Bendice a la juventud. Bendice a la juventud, al igual, bendice a mi hijo, igual lo lleva el Señor al África a predicar. ¿Lo quieres tú en el caos de Dios? Bendice tu obra y lo que clamamos con el corazón es respondido, pero no será tu forma. Tú tienes una idea de la oración que ni es tuya, porque la pone Él en ti para cumplir su propósito. Arrancó el árbol, y a los pastores que me oís ahora alrededor de las redes sociales, el árbol lo arranca Moisés, hermanos. ¿Por qué? Porque Moisés propició que se cumpliera la oración. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Vas a propiciar tú, pastor, el que se cumpla la oración aun cuando tienes que arrancar árboles en tu iglesia? ¿O dejarás morir el pueblo de sed para que el árbol viva? Hay estas dos opciones, o arrancar el árbol o muere el pueblo. Pero Moisés arranca el árbol para que viva el pueblo, porque esa era la oración. Y propicia con su hecho, como libertador, como pastor y como juez de Israel, el arrancar el árbol. Porque para plantar el árbol, para plantar Dios arranca. Ejemplos, es que lo hacen todo, hermanos, pero el ejemplo más tácito, más tocable, más tocante es: para plantar la cruz en la tierra, tuvo que arrancar a su hijo del cielo. Si no, usted y yo no estaríamos aquí. La oración en el mundo trajo el caos creativo de la cruz. Dios salva al mundo matando a su hijo. Es oración contestada. Consumado es. Tetelestai. Herir para sanar. ¿Cómo? Sí. Pido sanidad para mi alma. Yo pido sanidad para mi alma. ¿Te voy a herir? ¿Por qué me quieres herir? Es fácil. Porque es tan profundo tu problema que no se puede hacer con laparoscopia. O como hace mi hermana eso, ¿cómo se dice? Cateterismo. No se puede hacer por cateterismo. Cirugía. La cirugía consta en herir la carne para sanar algo peor.
Tiene que abrir la carne para sanar. Es por eso que una operación de corazón se hace a corazón abierto. ¿Cómo lo explicaría? Es tan fácil como esto. Dios sana siempre a corazón abierto. Abre la carne, aserra el esternón, los separa las costillas, separa las arterias y aplica un caos para sanar una enfermedad mayor. No todas las iglesias que están en calma están bien. No todas las iglesias que están en caos están mal. Abrir carne para llegar a ese caos creativo. Cirugía cerebral es más o menos lo mismo. Abre carne, aserra el cráneo y muchas veces, esto es brutal, muchas veces se rasca el cerebro quitando la masa cerebral para detener la inflamación. ¿No lo sabían? Porque al tocar el cerebro se hincha. Es súper traumático, invasivo, pero eso es el caos creativo del Señor. Desaprender para aprender, aprender en caos. La autoridad muchas veces aprendida a golpes, porque aprendida teológicamente no hay manera que la aprendamos. Ordenar el cuerpo con traumas forma parte de la administración divina. Matar para resucitar. La cruz de Cristo como modelo perpetuo del trato a su iglesia. Reclamo el ordenar de Dios en cada uno de nosotros. Y la evidencia de poder ordenar es que se acepta la limpieza. Acordaos de esa leña ordenada. Termino. Getsemani. Dios quiere ordenar el mundo. Y Jesús, como he dicho muchas veces, suda sangre en ese lugar. ¿Por qué? Porque de lo que os estoy hablando es más difícil, por eso hacéis estas caras, es más difícil que aceptar que si os estuviera hablando de luchar contra demonios, estaríais todos, aleluya, gloria a Dios, rabasaya, vamos a luchar contra demonios. No estoy hablando de luchar contra demonios, estoy hablando de aceptar la voluntad de Dios. Y eso es mucho más difícil, porque Jesús no sudó sangre delante de Satanás. Jesús sudó sangre delante de su Padre cuando le dijo, tienes que aceptar el caos. El caos es mi voluntad. De hecho, la oración del Señor, cuando no hágase tu voluntad y no la mía, es esta. Es Dios, Cristo, diciéndole al Padre que empiece el caos. En el Gólgota, caos. ¿Hace falta que os lo explique? ¿Cuántas veces viajamos ahí en cada culto? Porque si no viajamos ahí en cada culto, hermanos, esto no es una iglesia. ¡Aleluya! Cada culto debemos viajar allí en el Gólgota. Gente rasgándose las vestiduras viendo a ese hombre desfigurado. No han visto nunca semejante paliza. ¡Y sigue respirando! Aquel de la derecha, el de la izquierda, injuriándole. Si eres el Hijo de Dios, desciende. La madre llorando, María Magdalena al lado. ¿Pero qué caos es este? Es un caos impresionante, imposible. Qué escena dantesca, dramática. Gente desangrándose, hombres agonizando. Pero recordad algo, aún en ese caos hay un orden. ¿Cuál? Dice la Biblia, Él está en medio. Podía estar a la derecha o a la izquierda, pero Dios lo ordenó. En mi caos tú siempre estarás en medio. Porque en los caos de cada uno de nosotros hay una respuesta bíblica. Él siempre estará en medio. En medio. Dantesco, imposible de sufrir, dramático, pero ordenado. Y que yo sepa, hermanos, después de ese caos, hay un orden establecido. Él está en el trono. ¡Aleluya! Él está en el trono. ¿Saben qué dice la Biblia después de Génesis 1? Que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Saben qué significa eso? Que después del Big Bang, de esa explosión, de esa generación creativa de Dios, después de eso, de esa colisión, como dicen los científicos de estrellas, quizás fue así, la Biblia no lo desmiente. De hecho, el relato bíblico se parece mucho a lo que hablan los científicos. Después de ese choque
de neutrones impresionante, los cielos cuentan, hay un creador. Porque la pretensión del caos es esta en usted, que después del caos usted cuente la gloria de Dios y anuncie la obra de sus manos. Gloria tenga su nombre.